Para recordar el segundo libro de Crónicas y no olvidarte nunca más, en la primera parte encontramos al rey Salomón de los capítulos 1 al capítulo 9. En la segunda parte encontramos los reyes de Judá y el ciclo de fidelidad de algunos reyes y apostasía e idolatría de otros reyes de Judá. Tanto el primer libro de Crónicas como el segundo libro de Crónicas, como estamos viendo, se relata desde un punto de vista enfocado en el reino de Judá. El reino del norte pasa casi desapercibido por razón de que este libro tiene por objeto traer a la mente la fidelidad de Dios durante la historia de infidelidad y especialmente dentro de el pueblo de Judá, debido a que acá hubo reyes buenos que hicieron lo recto ante los ojos del Señor. Otro dato para tener presente es que Segunda de Crónicas fue escrito después del exilio babilónico. Recordemos que el exilio babilónico se había dado en el año 586, cuando los judíos fueron llevados a Babilonia. Y este segundo libro de Crónicas fue escrito después, aunque hay una recapitulación de estos eventos con el objeto de ¿qué? De recordarles a la nueva generación que había luego ya pasado del cautiverio, que estuvieron 70 años en Babilonia, pudieran conocer su historia. Un pueblo que no conoce su historia puede llegar a cometer los mismos errores que cometieron sus antepasados. Dios en el segundo libro de Crónicas va recordando la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios cuando Salomón pidió sabiduría y le fue concedida. La palabra de Dios nos dice que quien quiera sabiduría, pídala a Dios y Dios la concederá abundantemente. En Proverbios capítulo 1 versículo 7 se lee: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y ese temor al Señor, nos dice en el mismo libro de Proverbios, es aborrecer el mal. Aborrecer el mal, ¿para qué? Para agradar a Dios. Y cuando queremos agradar a Dios, conscientemente o inconscientemente, estamos volviéndonos personas sabias porque Él nos hace hacer lo correcto. Como Salomón, podemos comenzar bien habiendo pedido sabiduría, pero debemos mantenernos fieles. Salomón, lamentablemente, su corazón fue desviado por mujeres extranjeras a las cuales él no debía, con las cuales no tenía que casarse ni también tener algún tipo de relación sentimental. Pregúntate, ¿estamos dedicando nuestras capacidades a honrar a Dios o a nuestra propia gloria o a agradar a las personas? Recordemos que la verdadera sabiduría comienza con el temor al Señor, porque haciendo lo correcto, lo que le agrada, vamos a estar siendo sabios. Eso en cuanto a la primera parte de segunda del libro de Crónicas, habla de Salomón, del capítulo 1 al capítulo 9. La segunda parte que hemos dicho habla de los reyes de Judá, su fidelidad de algunos y la apostasía de otros. Sin embargo, acá se va a resaltar esa parte del reino de Judá, como le estamos diciendo, y no tanto el reino del norte. ¿Por qué razón? Porque Dios quería mostrar de cómo las personas que hicieron lo bueno ante los ojos del Señor hallaron gracia delante de Dios. Y Dios, por ejemplo, se trazó el castigo que estaba viniendo con el rey de Babilonia en los tiempos de Ezequías. Ezequías fue aquella persona, aquel rey de Judá que hizo lo recto ante los ojos de Dios. El profeta Isaías en un momento le dijo que alista tu casa,
arregla todas las cosas de tu casa que morirás, le dice. Ezequías lloró delante del Señor. Dios escuchó su súplica. Le añadió 15 años. Y le dijo que el castigo que estaba viniendo no va a venir en el tiempo de su reinado. Se trazó el castigo de Dios. Lo mismo fue con el rey Ocosías. Ocosías fue en un principio un niño que comenzó a reinar dentro de Judá e hizo lo recto ante los ojos de Dios, y el castigo de Dios se trazó. Pese a eso, luego vinieron otros reyes de Judá que fueron malos y finalmente llegó el cautiverio a Babilonia. ¿Qué podemos sacar de estas historias de fidelidad e infidelidad dentro de el segundo libro de Crónicas? La infidelidad consistió en haber levantado altares innecesarios. ¿Y cómo podemos levantar nosotros esos altares que son o pueden ser nuestros señores? La palabra de Dios nos dice que no podemos servir a dos señores. O amará a uno más y aborrecerá al otro más. La obediencia al Señor trae restauración, pero requiere de humildad y decisión. Una decisión que en Primera de Crónicas, recuerdan que hemos visto, una decisión determinada, como en el caso de Eliseo, que le dijo que no le iba a dejar a Elías. Y en 3 ocasiones Elías lo quiso que se fuera, y él dijo que no, que iba a seguir. Es lo mismo en este caso, la determinación que tenemos que tener delante del Señor para pedirle sabiduría, para pedirle entendimiento, y eso va a comenzar con la humildad. Humildad que Salomón lo tuvo, y no solo Salomón, sino también el rey Ezequías, aunque de Ezequías al final de su vida se vanaglorió por las cosas que tuvo, y le mostró a los que habían venido de Babilonia por la noticia de que había sanado y que, bueno, Dios ya le había dado muchos más años. Vinieron y dice que le mostró su casa, sus tesoros, y hubo vanagloria. Josías, dice que el corazón de Josías se enterneció al haber leído la ley que se había encontrado, la ley del Señor. Anteriormente, en el primer libro de Crónicas que hemos visto en otro video, vimos a Naamán. Naamán fue aquel capitán del rey de Siria, quien era leproso. Fue ante el profeta Elías. Elías le dijo que Naamán se lavará, se zambullirá 7 veces en el río Jordán, un río pequeño y un río no tan limpio. Y Naamán había dicho: ¿acaso no hay mejores ríos que ese río Jordán? Y dice que se molestó. Pero le hicieron reflexionar y dijeron: pero si te mandara a hacer el profeta algo grande, extraordinario, ¿acaso tú no lo harías? Él lo iba a hacer por su orgullo. Pero Dios quiso enseñarle cosas sencillas, que es la humillación delante de Dios. Estando Naamán reflexionado, fue al Jordán y se zambulló 7 veces y la lepra se le quitó. La humildad que nos tiene que caracterizar, porque lo contrario es la soberbia, levantarnos en contra de la voluntad del Señor. Y dice que al soberbio Dios lo ve de lejos, mas con los humildes se encuentra el Señor. Hubo reyes soberbios y hubo reyes humildes en el reino de Judá. Estos aspectos que estamos viendo vienen a darnos a entender
de cómo este segundo libro de Crónicas está relatado desde un punto de vista religioso, sacerdotal, porque Dios quiere tener comunión con su pueblo. Retornando al tema de Salomón, ¿recuerdan que Salomón hizo el templo? Hizo el templo que su padre David quería edificar, pero no lo pudo edificar. En el anterior video, si no me acuerdo, ahí hubo una equivocación de mi parte, porque hemos dicho que David, ¿no? Y el templo. No, era David y el tabernáculo. Porque quien construyó el templo fue Salomón. Y acá se hace énfasis, ustedes van a ver, en el templo igualmente, porque era el centro de adoración. Y Dios es el primer interesado en querer tener comunión con su pueblo. Y nosotros somos los menos interesados en comparación de Él. En la Biblia nos dice, incluso sobre el Espíritu Santo, ¿no? Que Él nos anhela celosamente. Él nos anhela. Y el Señor, con el segundo libro de Crónicas, traía al pueblo de Israel su amor, su fidelidad, de que pese a que ellos habían sido infieles, Dios era fiel, porque después de los 70 años de cautiverio que estuvieron en Babilonia, Dios los trajo. Y Dios los trajo con un propósito de tener comunión con ellos. El templo en Segunda de Crónicas es central. Fue un símbolo de la relación de Dios con su pueblo. En cada restauración y reconstrucción, tanto política como espiritual en este caso, el templo jugó un papel crucial, recordándoles que Dios desea habitar en medio de ellos y Dios desea habitar en medio de nosotros. En el Nuevo Testamento, Jesús se convierte en ese templo viviente y nosotros somos ahora templo del Espíritu Santo. ¿Estamos cuidando nuestra vida espiritual, nuestro templo espiritual? Nuestra vida debe reflejar la gloria de Dios como el templo reflejaba la majestad de Dios. Reiterando el segundo libro de Crónicas, como no te puedes olvidar fácilmente, es teniendo presente que habla de dos aspectos históricos dentro del segundo libro de Crónicas. Primeramente, Salomón, y en la otra parte, los reinos de Judá, reyes malos y reyes buenos. Y se termina hablando de el cautiverio en Babilonia, pero posteriormente se tenía que haber el decreto de Ciro, que se encuentra en el capítulo 36. El libro termina, luego de mencionar a los reyes, con la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia debido a la desobediencia persistente del pueblo de Judá. Sin embargo, incluso en el juicio, Dios muestra su gracia al abrir la puerta para el regreso a través de Ciro, rey de Persia. Este Ciro, rey de Persia, había sido anunciado 100 años y un poco más de años con nombre. Dios ya lo había mencionado con nombre. Y llegado el momento nació una persona a quien se le puso nombre Ciro, creció y luego fue rey de Persia. Y lo encontramos a Ciro en el capítulo 36, en el versículo 22. Lo que quiero resaltar en este momento es que Dios ya lo conocía y por nombre. Dios nunca abandona a su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Eso asegura que a pesar de nuestras fallas, siempre hay una esperanza. Una esperanza si nos arrepentimos y buscamos a Dios. Lo importante no es solo comenzar bien, sino también terminar bien.
El segundo libro de Crónicas nos enseña que nuestra historia personal puede ser un reflejo de la fidelidad de Dios. Cada lección en nuestra vida importa. ¿Estamos siguiendo el camino de los reyes piadosos, restaurando nuestra comunión con Dios y siendo luz para otras personas? Si algo está roto, como en el caso del reino de Judá, la comunión con Dios estaba roto con la mayor parte de los reyes, Dios puede restaurar y darnos la victoria si le damos el control de nuestras vidas. Un tiempo en el que había habido infidelidad, pero también había personas que habían hecho lo bueno ante los ojos del Señor, aunque eran menos. De ahí que en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14, hay una expresión que, una oración conocida. Si mi pueblo se humillare y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.